Yo vencí la depresión. Desde muy pequeña yo sufrí el desprecio de mi padre, entonces eso, más la violencia doméstica que él ocasionaba, ¿no?, con mi mamá, entonces eso fue provocando que yo tuviera pensamientos de suicidio. Los pleitos siempre comenzaban porque supuestamente yo le había dicho papá. Entonces en ese momento que yo le llamaba papá, ella empezaba a ofender. Como siempre mi papá, al llegar a la casa, él me pegaba y todo, pues yo me encerraba en el baño. Entonces yo no me daba cuenta pues que ella, la muchacha, estaba ahí. Era una señora, estaba ahí, siempre aparecía. Y entonces esa amiga me decía, pues, es tu culpa. Ya ves, es tu culpa. No escuchaste ningún ruido cuando estabas antes de llegar a casa, entonces es tu culpa. Todos los problemas que están pasando, los golpes que tu papá le provoca a tu mamá son tu culpa. Y la única solución es que te mates. Pues ya no me importaba nada y pues por eso intenté el suicidio en 3 ocasiones. Ya cuando en mi adolescencia yo comprendí, bueno, entonces si es mi culpa, entonces, ok. Entonces la primera vez llené la bañera de agua y me estaba ahogando. Supuestamente yo pensé que había cerrado la puerta con llave, pero no. Gracias a Dios que no, porque justo cuando ya se me estaba acabando el aire, recuerdo que mi hermana entra y yo salgo de la bañera y mi hermana me dice, vamos a jugar. Y yo, ay, ya, no quiero jugar, lo único que quiero es morirme. En las noches no podía dormir, le tenía miedo a la oscuridad. Bueno, no miedo, terror a la oscuridad. No podía levantarme, siempre estaba, pues pensaba que se me movía todo. A pesar que tenía pues hermanos, pues mi hermana, que es la más cercana a mí, mi comunicación con ella tampoco no era sana. Siempre estábamos peleando, escuchaba la voz del diablo que decía en mí que por causa de ella mi papá no me quería. Eso yo culpaba a ella. Cuando mi papá me golpeaba a mí, yo decía, ok, ya sé con quién me voy a desquitar, y pues agarraba a mi hermana y la golpeaba, la ofendía. Lo mismo que mi papá me hacía a mí, yo le hacía a mi hermana pequeña. Todo el mundo en el edificio que vivíamos conocía los problemas que estábamos teniendo. Entonces, de lo que yo recuerdo fue que la manager del edificio, igualmente como una amiga que también vivía, las dos a lo mejor en diferentes días le dijeron acerca de la Universal, ¿no? De que pusiéramos atención en los anuncios que hay y por la televisión, y que estuviéramos observando para que ahí nos ayudaran. Y así fue, estuvimos poniendo atención esa semana en la televisión y salió un anuncio, ¿no? Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta, ok, vamos a probar, ¿no? Ya hemos tocado tantas puertas, entonces es momento de, vamos a ver si es verdad lo que están diciendo, que te ayudan y que tu vida va a ser diferente. Y así fue. Entonces empezamos a participar y desde el inicio comprendimos que necesitábamos usar la fe. Empezamos a ver los resultados, ¿no? Principalmente yo empecé a ver que por fin podía dormir tranquilamente en las noches, que ya no era atormentada, sin darme cuenta. Esos problemas espirituales, los tormentos, las voces, los bultos, los tormentos ya desaparecieron, ya no más lo volví a sentir. Y fue algo sorprendente porque era todos los días tenía que escuchar eso, igualmente como la amiga imaginaria, todos los días la miraba y participando. Desapareció eso. En ese momento, cuando ya no la volví a ver, fue cuando los pensamientos de suicidio desaparecieron. Ese inmenso deseo, porque era un deseo inmenso que había dentro de mí, que me hacía pensar constantemente que esa era la única solución, empezó a desaparecer. Ya no volví a sentir eso, empecé a comprender que necesitaba perdonar, que necesitaba limpiar mi corazón. Y el pastor que estaba ahí en el altar siempre decía, usted tiene que aprender a perdonar. Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué tengo que perdonar a mi papá si yo no le he hecho nada a él? Pero ahí no comprendía, ahí en ese momento yo tuve que comprender que yo tenía que hacer eso, tenía que tomar ese primer paso para que lo que tanto deseaba sucediera. Y así fue. En ese mismo día que yo escuché esa prédica, yo fui a mi casa, le pedí perdón a mi papá, le dije que me disculpara por ser rebelde, por levantarle la mano, porque yo le pegaba a mi papá, por tratarlo mal, por faltarle al respeto. Y ahí fue cuando mi papá empezó no sé, cambió. Ese hombre agresivo, ese hombre que ofendía,
se transformó en un papá cariñoso, me pidió disculpas, me pidió perdón de rodillas, algo que es muy raro ver en un padre que se arrodille. Hoy hay comunicación, hay armonía, la comunicación de mi mamá es maravillosa, de mi hermana no se puede decir, ahora mi hermana es mi mejor amiga.